Hola, bienvenido al canal. Hoy quiero hablarte sobre la pinaza, sobre las hojas de pino secas o las agujas de pino y cómo podemos utilizarlas en el huerto o en el compost. ¿Son buenas o malas? Vamos a hablar hoy sobre las agujas de pino, porque la verdad es que he visto comentarios de todo tipo en redes. Hay quienes dicen que las puedes utilizar tranquilamente, en cambio en otros lugares encontrarás la información contraria. La verdad es que abundan bastante las cuentas que están diciendo que las agujas de pino son un residuo pues que acidifica el suelo o que aporta todo tipo de características negativas y que por eso deberíamos dejar de utilizarlas en nuestro compost o en nuestro huerto. Y es que es un mito muy común en jardinería, en horticultura, el pensar que las agujas de pino van a acidificar nuestro suelo. Es cierto que en lugares como este, en el que estoy, ya ves que hemos venido a un bosque justo el que tenemos delante de casa, si miramos el pH del suelo, este es ligeramente ácido, solo un poquito. Eso es cierto, pero lo que no es cierto es la relación causa-efecto. No son las agujas de pino las que acidifican este suelo, sino que más bien son otros procesos que tienen que ver con los microorganismos y sobre todo con las especies que viven aquí, que son especies leñosas, de bosque, etc. Es un tema que ya mencioné en otro vídeo anterior. Quiero aclarar antes de continuar que en este vídeo voy a estar refiriéndome a las hojas de pino secas o también llamadas agujas de pino como pinaza, pero también se le puede llamar pinocha perfectamente o incluso es posible que en otros lugares os refiráis a ella de otra forma. En todo caso me estoy refiriendo a las hojas de cualquier especie de pino, cedros, tuyas, todas estas plantas que tienen esa hoja delgada en forma de aguja. Y una vez aclarado esto, también quiero señalar que he visto como un argumento que se utiliza muy a menudo que la pinaza no debe ser buena para el suelo, ya que en un bosque o en lugares como este no crece nada bajo ellos. Bueno, ya ves que aquí detrás el suelo está bastante verde y es un lugar de pinos, pero bueno, entiendo lo que se quiere decir. Hay pocas especies que puedan resistir estos lugares, pero eso no es debido a la pinaza, eso es debido a otras cuestiones. Y como sabes, y si eres seguidor del canal, si hago todas estas afirmaciones, es porque hemos estado estudiando el tema, profundizando en él, siempre desde un punto de vista científico, buscando los estudios que respaldan toda aquella información que voy a darte en este vídeo, porque queremos tratar este y todos los temas del canal desde un punto de vista riguroso y científico. Ya vas viendo que voy a acabar diciéndote que eso de que las agujas acidifican el suelo es un mito. Sí señor, es falso, no sucede así, vamos a verlo durante el vídeo, el porqué, los motivos, pero en definitiva es un mito, pero un mito que funciona en dos direcciones. Por un lado hay quien dice, cuidado, las agujas de pino acidifican el suelo, por lo tanto, no las uses. No las uses en el compost, no las uses como acolchado, no las añadas a tu suelo. Por otro lado, hay quien dice lo contrario. Como las agujas de pino acidifican, utilízalas, sobre todo bajo arándanos, para acolchar fresas, para convertir en ácidos aquellos suelos destinados a plantas que le gusta ese tipo de condiciones. Y mucho me temo que ni lo uno ni lo otro es verdad. Pero esto no lo digo solo yo. Sobre este tema se han pronunciado un montón de universidades. Cuando vi la cantidad de ellas que habían escrito al respecto, decidí hacer una lista, a ver cuáles eran las que lo mencionaban. Y cojo la chuleta porque la lista es larga. Tenemos que han dicho y afirmado contundentemente que las agujas de pino no acidifican el suelo, pues la Universidad de Oregón, la Universidad de Washington, la Universidad de Arizona, la Universidad de New Hampshire,
la Universidad de Mississippi, la Universidad de Colorado, la extensión AgriLife de la Universidad de Texas, la Universidad de Missouri. Y bueno, ya cuando iba por esta última dejé de contar, seguí encontrando otras, había universidades también de Canadá, algunas de Reino Unido. Me sorprendió la cantidad de universidades americanas que mencionaban este tema. Y probablemente sea porque en Estados Unidos la pinaza es un recurso que se utiliza bastante. ¿Y qué uso se le da? Pues justamente se vende para acolchar zonas de parques, de jardines, de cultivos. Sí, lo que para nosotros es un residuo, en la otra parte del mundo es un recurso que se vende. Te invito a que, por ejemplo, entres a Amazon.com, Amazon de Estados Unidos, y veas cómo se venden cajas de pinaza para que la gente acolche sus jardines. Incluso se pueden encontrar balas de paja, pero en lugar de paja, con pinaza. Y es que además hay empresas, y aquí ya para gustos colores, y nunca mejor dicho, que se dedican a teñir la pinaza para que cada uno pues adorne su jardín acolchándolo de los colores que prefiera. Aquí básicamente hay dos preguntas muy importantes que podemos hacernos. La primera, ¿son realmente ácidas las agujas de los pinos? Y la segunda, ¿acidifican el suelo? Sobre si son ácidas o no. Realmente las agujas de pino, cuando están verdes y en pleno funcionamiento, son jóvenes y aún están en la planta, sí, son ácidas. Son, bueno, hay quien dice ligeramente ácidas, bastante ácidas. La Universidad de Oregón lo comprobó y realmente el pH está en torno a 4 aproximadamente, así que sí, a mí me parece que un pH de 4 es bastante ácido. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que conforme estas agujas van envejeciendo en la propia planta, su pH va aumentando, hasta el punto que los científicos pueden saber el estado de envejecimiento de las agujas midiendo el pH que tienen. Cuando estas son antiguas y están a punto de caer del árbol, el pH es prácticamente neutro, ya se acerca mucho a ese pH 7. Entonces, la aguja de pino cae al suelo y en unos pocos días, en el proceso de secado inicial, ya acaba de situarse en la neutralidad. Entonces, ya sí tiene un pH 7. Así que si entendemos la pinaza como las hojas que recogemos del suelo, pues me temo que no son ácidas. Estas ya tienen un pH perfectamente neutro. Y si entendemos como pinaza, pues las hojas que cogemos de un árbol que, por ejemplo, ha sido cortado, de unas ramas que han sido podadas, y son hojas que aún son perfectamente verdes, pues serán ácidas durante un tiempo muy corto. Y a no ser que las enterráramos directamente y en enormes cantidades, tampoco van a conseguir acidificar ningún suelo. Es que ni aunque las añadamos al compost, tardarán unas pocas semanas en secarse como mucho y entonces ya van a tener el pH neutro. Pero aún y así puede que haya quien esté pensando, bueno, aunque la pinaza no sea muy ácida, aunque solo lo sea un poquito, tras años y años y años de ir cayendo pinaza en un mismo lugar, pues el efecto de acidificación se va acumulando, ¿verdad? Esto podría tener sentido y además concuerda con nuestra experiencia. Si has hecho los típicos experimentos en la escuela de pequeño con el pH, en los que se cogía un poquito de agua y se añadía una pequeña cantidad de ácido, pues veías que el pH se desplazaba. Si añadías mucho ácido, se desplazaba mucho, si añadías poco, se desplazaba un poco. Pero a base de pequeñas gotitas, pues poco a poco el pH iba bajando. Lo que pasa es que en un suelo eso no acaba de funcionar así. Primero, porque eso sucede en un medio como el agua destilada, que no tiene ningún otro elemento, pero es que el suelo tiene unas sustancias llamadas buffers, que están encargadas de, cuando el pH se desvía de su lugar, lo vuelven a llevar al pH de ese suelo.
Estas sustancias también se llaman amortiguadores de pH. Entonces, a no ser que se añadan un montón de ácido y muy potente, con pequeñas adiciones de productos que vayan a variar ligeramente el pH, poco se va a conseguir. Pero es que además hay un problema de magnitud que a veces nos es difícil percibirlo, ¿no? Pero bueno, voy a intentar hacértelo de forma muy gráfica, muy visual, ayudándonos a entender por qué la lluvia no acidifica los suelos. Y es que mucha gente cree que la lluvia tiene un pH neutro, que es prácticamente como el agua destilada. Y esto no es así. La lluvia, cuando cae del cielo, absorbe CO2 y eso hace que se acidifique ligeramente. Por eso la lluvia tiene en realidad un pH que está en torno al 5.6, 5.8 y no el pH 7, que sería neutro. Así que la lluvia es ligeramente ácida. Esto sucede en lugares perfectamente naturales, salvajes, pero si nos acercamos a un núcleo urbano, pues ahí la polución y los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, hacen pues que aún se acidifique más la lluvia. Entonces ahí ya nos encontramos pH de 4. Lo que sea, 4.5, 4.8, es la famosa lluvia ácida. Ya ves que tenemos lluvia que tiene cierto nivel de acidez cayendo del cielo continuamente durante muchos años. Y por otro lado tenemos en algunos lugares suelos como este, como el que yo tengo detrás mío. Esto es un terreno calizo, con piedra calcárea, alcalina, muy alcalina. De hecho, este suelo sobre el que estoy tiene un pH que suele estar por encima de 7,5. Y eso que este suelo lleva aquí desde que se formó ya hace unos cuantos millones de años, recibiendo lluvias más o menos ácidas, pero siempre por debajo del pH 7. Y aun así sigue siendo alcalino. ¿Durante cuánto tiempo crees que debería llover para que este suelo en concreto deje de ser alcalino, para que sea un suelo neutro? Bueno, pues los estudios geológicos nos dicen que, sin tener en cuenta la contaminación, aproximadamente debería llover durante unos 1000 millones de años para conseguir que este suelo sea neutro. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir nosotros, poniendo pinaza sobre el suelo, crear un suelo ácido, si la naturaleza, a base de lluvias y lluvias y lluvias, va a tardar 1000 millones de años en conseguirlo? Esta es la cuestión a la que me refería, en que a veces tenemos una dificultad para comprender la magnitud de lo que estamos haciendo en el suelo. Realmente, aunque pusieras un acolchado ligeramente ácido, que la verdad es que la pinaza no lo es, tampoco ibas por eso conseguir acidificar un suelo que ya de base, debido a su roca madre, es alcalino. Pero bueno, aunque la pinaza no te vaya a acidificar un suelo alcalino, eso no quiere decir que dejes de utilizarla, porque tiene todos los beneficios de cualquier acolchado. Y es que realmente yo creo que el acolchado es de las prácticas que más van a transformar un suelo. Y lo digo por experiencia, un suelo acolchado en un plazo de tiempo muy corto, y me estoy refiriendo a un año, por ejemplo, en un año de suelo acolchado puedes llegar a ver unos cambios tan brutales que es una práctica que, aunque tenga también, porque los tiene, sus efectos negativos o contraproducentes, nunca deberíamos dejar de aplicar. O, al menos, si dejamos de acolchar en nuestro huerto, que sea durante un tiempo lo más corto posible y porque tenemos un buen motivo para hacerlo. Honestamente, acolchar y aplicar compost en superficie, grandes cantidades de compost, son las dos prácticas que más van a mejorar tu suelo. Porque cuando añadimos un acolchado, estamos preservando la humedad del suelo, estamos añadiendo materia orgánica que sirve como alimento para los descomponedores y la microbiota del suelo, estamos ofreciendo un refugio para la fauna útil, estamos además protegiendo el suelo de los rayos solares, que no le favorecen para nada.
Y otra cosa que se dice mucho, la temperatura. En cuanto a la temperatura, sea pinaza o sea cualquier otro acolchado, tengo que decirte que lo que hace es bloquear los rayos del sol. Si el suelo se calienta es gracias al sol. Por lo tanto, los acolchados, igual que las cubiertas verdes, tienden a enfriar ligeramente los suelos. Digo esto porque veo mucho eso de que los acolchados protegen del frío. Bueno, quien viva en Siberia, a lo mejor sí, pero quien viva en climas más normales, por llamarlo de alguna forma, lo que hace más bien es refrescar el suelo. Aquí en el Mediterráneo eso es muy interesante en verano, y en invierno pues tampoco nos hace demasiado daño. Lo que estamos cultivando en invierno ya resiste perfectamente el frío. Eso sí, no entendamos que vamos a proteger el suelo del frío arropándolo con un acolchado. Pero bueno, sobre esto, si estás interesado, ya haremos un vídeo más adelante. Yo te estoy hablando de los acolchados así en general, de todos, pero en realidad cada tipo de acolchado pues nos beneficia en unas cosas o en otras, aporta unas u otras propiedades. Por ejemplo, en nuestro huerto hay un acolchado que nos encanta. Yo digo que es el acolchado gourmet, porque es cierto que el coste es elevado, pero los beneficios también lo son. Al suelo y a los microorganismos les encanta. Y estoy hablando del acolchado de alfalfa, que lo utilizamos tanto en pellets como en materia vegetal seca. Compramos fardos, alpacas, balas de alfalfa y las utilizamos como acolchado. Es especialmente interesante porque además de ser un material muy rico en carbono, como cualquier material vegetal seco, este además tiene mucho nitrógeno, con lo que va a alimentar y ayudar a que los microorganismos se reproduzcan en nuestro suelo. En cambio, por ejemplo, en los pasillos acolchamos con corteza y la corteza tiene otras peculiaridades. Hablé de ella en un vídeo que se titula El peor acolchado. Bueno, de hecho hice 2 vídeos sobre este tema, la parte 1 y la parte 2, te recomiendo mucho verlas porque además ahí hablo de las diferencias entre el suelo como este, de un bosque, y el suelo de nuestro huerto. Y eso es la base para entender muchos procesos. No voy a repetir todo lo que dije en ese vídeo, pero básicamente es muy importante que tengamos en cuenta para escoger el acolchado la cantidad de lignina que tiene un material. Para entendernos, la lignina sería la madera, ¿no? Y la celulosa, que es otra sustancia, sería pues el cartón, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada acolchado debemos valorar si es más cercano al cartón o a la madera. Por eso hay gente que piensa que las agujas de pino son como la corteza de pino, cercanos a la madera y muy ricos en lignina. Vamos a ver si eso es así. Resulta que las agujas de pino tienen un 20% de lignina y tienen un 70% de celulosa. ¿Y eso es mucho o es poco? Pues vamos a compararlo, por ejemplo, con un acolchado muy común, como sería la paja de trigo. En este caso, más o menos, la paja tiene un 15% de lignina, ya ves que un poquito menos, pero tiene un 60% de celulosa. También tiene menos celulosa que la aguja de pino, con lo que la proporción lignina-celulosa son prácticamente idénticas. De todas maneras, entre un 15 y un 20% de celulosa, de lignina, ¿eso qué supone? ¿Es una gran diferencia o no? Bueno, lo comparamos con la corteza de pino, por ejemplo. Pues tenemos que la corteza de pino tiene nada más ni nada menos que un 45% de lignina, más del doble que las agujas de pino, y solo un 40% de celulosa. Ya ves que las agujas de pino son mucho más parecidas a la paja que a la corteza. Tienen mucho más que ver, por así decirlo, con el cartón que con la madera. Por lo tanto, es un buen ingrediente para que usemos como acolchado. Además, respecto a este tema, quiero explicarte una curiosidad que me encanta, y es que, en realidad, la parte de lignina de las agujas de pino no va a promocionar que los hongos de tu huerto
crezcan en exceso. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos hoy en día, en base a distintos estudios que se han hecho, y esto es algo muy curioso, que hay especies de hongos que colonizan las agujas del pino cuando aún están en la copa, cuando aún están vivas. Y justamente esos hongos lo que hacen es estar ahí esperando a que la aguja de pino caiga al suelo y entonces justamente se ponen a degradar la lignina. Estas son especies de hongos como Lophodermium pinastri, que aquí en estos pinos blancos es muy presente, pero cada especie de pino tiene sus 2, 3, 4 especies de hongos que hacen eso, que colonizan las agujas ya desde la copa. Además, estos hongos son muy específicos y no degradan otros tipos de lignina, solo las agujas de pino. Por lo tanto, aportando agujas de pino a tus bancales es que ni siquiera vas a hacer que crezcan más las poblaciones de hongos, que recuerda, eso es justamente lo que no nos interesaba tanto en tus suelos. Ya ves que no hay que preocuparse por la lignina que tienen, que también nos aporta celulosa, que nos traen incorporados sus propios hongos para degradar la lignina. Y en cuanto a nutrientes, ¿qué aportan las agujas de pino en el suelo, en los bancales? Pues no mucho, la verdad. Cuando están aún verdes, en el pino tienen un 1,4% de nitrógeno, por ejemplo, pero a la que se secan y están en forma de pinaza está alrededor de 0,4. Concretamente, el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, estaría en un 0,46, es lo que se estima, el fósforo en un 0,12 y en cambio el potasio 0,03. Ya ves que a nivel de macronutrientes es bajísimo, es muy poco. Poniendo pinaza no vas a fertilizar ni de lejos tu suelo, pero bueno, eso no quiere decir que sea malo o que no la uses. Realmente un acolchado no sirve para fertilizar, sino para promocionar y alimentar la vida en el suelo. Y en ese sentido la pinaza es ideal porque está cargada de carbono y el carbono es la fuente de energía de los microorganismos. Como acolchado, aunque no te aporte muchos nutrientes, lo que sí te va a aportar es un medio poroso que va a dejar que tu suelo respire. Además, un medio que cubre muy bien, que va a hacer que no accedan los rayos de sol, va a sombrear perfectamente el suelo, dejando huecos suficientemente amplios como para que la vida, como para que pequeños insectos, escarabajos, depredadores y demás puedan moverse entre medio. Esto hay otros elementos, como por ejemplo el serrín o la viruta de madera, que no lo permiten. Además es poroso, con lo que la lluvia y el agua entran perfectamente. Se queda bien entrelazado y es difícil que llegue a volar con el viento. Aun siendo un material bastante denso, pesa muy poco. Y por si todo esto aún no fuera suficiente, es un material que no flota, con lo que si alguna zona se encharca, permanece perfectamente en su sitio. Eso sí, también tiene algunas cuestiones negativas. Por ejemplo, si utilizas este tipo de acolchado en una pendiente, puede resbalar bastante. Es cierto que es un medio que permite la germinación de semillas que caigan o que lleve incorporadas. En la pinaza hay ciertas semillas que germinan bastante bien, que están adaptadas a ese tipo de medio. Y sobre todo, y esto es muy importante, no utilices pinaza si el lugar en el que tienes tu huerta es proclive, sensible o pudiera darse un incendio, ya que la pinaza es un material muy inflamable. Estos serían los 3 aspectos negativos que he podido encontrarle a utilizar pinaza como acolchado. Otro uso que podemos darle a la pinaza es compostarla. Ya sabes, si tienes pinos cerca de casa, que es un material abundante, orgánico y evidentemente podemos gestionarlo en nuestra pila de compost. Si observamos una aguja de pino bajo el microscopio, veremos que por fuera tiene una capa cerosa que es la cutícula. Además, en el interior tendrá unos canales que transportan resina. Puede tener entre 3 y 10 canales. Tanto la cera exterior como la resina de su interior son
dos materiales que van a hacer que nos cueste más compostarlo. Ya sabes, esa cutícula de alguna forma está impermeabilizando a la aguja de pino. Esto es muy bueno cuando lo utilizas como acolchado porque hace que te dure mucho más, que eso es justamente lo que buscamos en los acolchados. Pero en el compost puede hacer que cuando tu pila ya ha acabado y vayas a aplicar el compost aún sigas encontrando agujas de pino a medio descomponer. Bueno, tampoco es que eso sea un problema terrible, pero si quieres que se composte todo y que no puedas encontrarte ninguna aguja de pino, pues puedes hacer varias cosas. La primera sería lo que recomienda mucha gente, por ejemplo, el lombricero, que ya sabes que es un amigo y colaborador del canal, que tiene su canal de YouTube, que te recomiendo que le eches una ojeada, pues él utiliza habitualmente para lombrices, para compost, la pinaza, y lo que hace es darle un proceso de mojado, de estar sumergida durante unos cuantos días. Hay quien la sumerge en agua, en un barril de agua, durante 24 horas, y eso ya es suficiente. Hay quien lo hace durante más días. Pero yo me preguntaba, si la aguja de pino está recubierta de cera, ¿cómo es que sumergiéndola se consigue que se descomponga antes? Por eso me puse a estudiar el tema y me di cuenta de que sí, de que es así, porque hay un estudio que me enseñó que las agujas de pino, esa parte impermeable, esa cutícula, es muy efectiva en la base, pero justamente en la punta deja muchos espacios vacíos. Esto es una estrategia para que los pinos puedan absorber agua también del ambiente. Piensa que si sus agujas fueran perfectamente impermeables, pues no podrían captar la humedad que hay, por ejemplo, en el rocío de la mañana. Ya ves que como la punta no es tan impermeable, pues si la sumergimos en agua, el agua va a acabar entrando y va a empapar los tejidos internos. Con 24 horas también este estudio demostraba que es suficiente, pero si como Raúl del lombricero lo hacemos durante más tiempo, lo que estaremos consiguiendo es que se generen ciertos microorganismos en ese medio que van a ayudar y van a empezar el proceso de descomposición. Por ejemplo, uno de ellos probablemente será Bacillus subtilis, que está presente en muchísimas superficies, en suelos y demás, y que es una bacteria de la que ya te hemos hablado varias veces y que es capaz de descomponer grasas y ceras justamente. Así que estoy seguro que en ese bidón uno de los microorganismos presentes va a ser ese, y que va a empezar el trabajo poco a poco antes de que lo añadamos a nuestro compost. Así que ya sabes, puedes tenerlo un día en remojo, 2, 3, 7, 10 días, cuanto más mejor, pero al final desechas ese agua y las agujas de pino las tiras a tu pila. Esa sería una forma de conseguir que se descompongan rápido y de que toda tu pila acabe a la vez. Pero hay otra. Y para esta otra me baso en un estudio que se hizo en el condado de Spokane, en Washington. Ahí tienen muchos pinos y es habitual que los vecinos hagan compostaje en sus jardines. Así que estudiaron a ver qué se podía hacer con las agujas de pino. Ahí tienen pino de la especie ponderosa, pero bueno, esto es aplicable a cualquier otra especie. Y lo que hicieron fue compostar, por un lado, agujas de pino del año, recién caídas. Por otro lado, agujas de pino del año, pero trituradas. Y por otro lado, agujas de pino que estaban caídas del año anterior. Tenían un año, pero no se habían descompuesto, solo habían permanecido secas. Vieron que las agujas que tenían un año de antigüedad, al mezclarlas con un poco de césped cortado, pozos de café y hojas secas, y meterlo en una compostadora, regar y voltear un par de veces, ya sabes, un compost normal, descubrieron que esas agujas se derritieron prácticamente como si fueran mantequilla y solo llevó 6 semanas tener ese compost listo. Las otras agujas de pino del año también se descompusieron, pero tardaron un poco más. Eso sí, las que trituraron, esas tardaron menos de 3 meses en descomponerse, mientras que las que quedaron enteras pues tardaron unos 4 meses, creo recordar. Claro, esto nos indica que si trituramos las agujas de pino, pues esa cutícula que tienen
también se va a romper y vamos a dejar que se empape el interior. Así que si no quieres utilizar agua para las agujas de pino, otra buena medida: pártelas, tritúralas, utiliza una desbrozadora, un cortacésped, una trituradora manual como esta que llevo utilizando desde hace unos meses de Agroforja y me va genial, o la medida que tú quieras, pero hacer los cachitos pequeños, como siempre, ayuda muchísimo a que la descomposición vaya más rápido. Y ya por último, el tercer uso que podemos plantearnos es utilizar la pinaza como lecho para los animales, por ejemplo, para las gallinas, o podría ser para conejos, para vacas, o incluso para hacerle una camita a un perro. Pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A ver, es un material gratis para quien tiene pinos cerca y muy disponible, así que está muy bien que lo uses. Pero como contrapartida es un material muy poco absorbente. Eso hará que si lo utilizas en el gallinero pues te vaya a durar muy poco y tengas que cambiarlo con mucha frecuencia. Se me ocurre, por ejemplo, que podrías mezclar pinaza con otro material más absorbente, como viruta o como paja. La parte buena es que es un buen aislante de la temperatura, y eso lo saben muy bien los mamíferos que viven en el bosque, ¿no? Siempre se hacen sus nidos, sus casas, sus madrigueras con pinaza y aprovechando este material para mantenerse calientes. Pues para hacerle, por ejemplo, una camita a un perro en el exterior, o para ponerle a los conejos si tienes conejos sueltos sobre el suelo, o todo eso va muy bien, sobre todo para los mamíferos, aunque ya te digo, poco absorbente, por lo tanto hay que cambiarlo. Eso sí, como es un material muy rico en carbono, no es mala idea pasarlo antes como lecho de algún animal, porque esta es una técnica para que luego estos materiales composten mejor. Y es que si lo pasamos por el gallinero o por cualquier otro animal, lo que va a hacer es cargarse en nitrógeno y cargarse en microorganismos. Ya lo retiramos así sucio, lo introducimos en el compost y aquí tienes la tercera forma de que se composte más rápido: pasarlo antes por algún animal. ¿Y tú cómo utilizas la pinaza o la pinocha, como lo llames? ¿Crees que me he dejado algún uso? ¿Te ha resultado interesante? ¿Crees que debería haber incluido algo más de lo que no he hablado? Bueno, estaré encantado de leerte en comentarios, espero que el vídeo te haya sido útil y como siempre nos vemos en el siguiente.